Hola, bienvenidos a Ciudad Campus, el programa de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, que discute los temas de ciudad y país desde una perspectiva académica. Hoy, como cada semana, tenemos dos invitados de lujo. Ellos nos hablarán de ese tema que para muchos es confuso, el del hábitat. Contamos en el estudio con Cecilia Inés Moreno, directora de la Escuela de Hábitat de la Universidad Nacional, y con Jorge Pérez Jaramillo, director del Departamento Administrativo de Planeación del municipio de Medellín. Como les decía ahorita un rato antes de que comenzáramos en este programa ¿qué significa eso de hábitat? Eso que para algunos suena extraño, ¿cómo podríamos desmenuzarlo para las personas que nos están siguiendo hoy? En la Escuela del Hábitat hemos trabajado ya hace bastante tiempo en la construcción de un concepto que todavía no está ni armado, ni cerrado, ni podemos decir que ya está sentada la cátedra sobre lo que es el hábitat. O sea que sigue en formación. Es un concepto en formación, dinámico, como lo es el hábitat mismo. Entonces, ¿a qué nos referimos? A esa manera, a esas dinámicas que hacen que la vida resulte de esa forma. O sea, esas dinámicas y esos procesos de cada uno de nosotros cuando habitamos un lugar, cuando construimos territorio, cuando nos relacionamos cotidiana y permanentemente con nuestros vecinos. Casi siempre esas relaciones con nuestros vecinos están alimentadas o se dinamizan en ese lugar. Es para poder tener esas condiciones o esas calidades de cómo habito mi lugar en el mundo. Estoy hablando de la manera como habito o vivo cotidianamente. Y como entonces, me adapto también, me imagino, entra todo ese juego y por eso una dinámica. Como me adapto. Constante cambio. Y claro, entonces por eso tiene las relaciones con economía, cultura, sociedad, vida cotidiana, y entonces es la manera como la vida resulta. Así lo resumo. Y precisamente entonces relacionado también a ese concepto de hábitat, de esa dinámica, de eso que se está transformando, también estamos hablando o vamos a hablar hoy de algo que es el derecho a la ciudad. ¿Qué significa eso en ese marco de hábitat? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de derecho a la ciudad? No sé si Jorge o... Jorge, si quieres. Pues yo me referiría al concepto de una manera muy precisa a partir de lo que Cecilia estaba describiendo sobre el hábitat, y es que si entendemos que el hábitat es, digamos, el lugar en el que vivimos como personas, pero también como sociedad, la ciudad es el espacio natural del hábitat que compartimos. Y eso es una construcción, como también decía Cecilia, no solo física, funcional, sino también cultural y social. Entonces, entender el derecho a la ciudad es entender el derecho fundamental que tenemos todos a compartir, a construir ese hábitat. Y es un derecho que está lleno de, como su nombre lo dice, derechos, pero también de responsabilidades y de solidaridades o corresponsabilidades, que es la ciudad. Entonces la ciudad al final es el gran hábitat contemporáneo, incluso porque uno lo podría entender hoy no solo como un asunto de la ciudad como lo urbanizado, sino la ciudad como un sistema complejo que incluye los sistemas naturales y rurales, los ámbitos donde así no vivamos físicamente, desarrollamos nuestra existencia como hábitat. Según las teorías, este asunto del derecho a la ciudad se empezó a discutir mediados, finales de los años 90, pero en otros lugares. Podríamos hablar que aquí en Colombia entonces también estamos discutiendo, estamos hablando de ese derecho a la ciudad. Pero yo creo que tiene más tiempo el concepto del derecho a la ciudad. Pues yo creo que casi desde el año 76, cuando se hizo la primera conferencia mundial sobre asentamientos humanos, ya se discutía algo que más tarde llamaríamos o nombraríamos como derecho a la ciudad, que hoy preferimos darle un concepto mucho más amplio como lo que plantea Jorge. O sea, nació en los 70, pero bajo otros nombres, fue en los 90 que empezó a tomar ese nombre. Ese nombre, pero también, digamos, los estudios sobre lo que llamamos la justicia espacial y el concepto ampliado de derecho al territorio, porque no todos los ciudadanos del planeta, como lo acaba de plantear Jorge, habitan propiamente en el espacio que denominamos urbano, sino también en los espacios rurales que de alguna manera acunan la vida en la ciudad, que algunos pueden estar, digamos, en la ruralidad cercana que conforma la misma ciudad, o en ruralidades muy remotas, que también está hecha de otras maneras de habitar
los seres humanos de otras formas de hábitat humano que deben estar incluidas en ese concepto del derecho, de los derechos territoriales o de la justicia espacial que involucran lugares productores o generadores, por ejemplo, por decir uno solo, por ejemplo, de servicios ambientales que hacen posible la vida y la comodidad de la vida en las grandes metrópolis, por ejemplo. Eso que planteas me lleva inevitablemente a otra pregunta, es decir, si una persona, alguien está viendo este programa, es decir, esa persona se preguntaría, bueno, ¿qué comprende para mí como ciudadano ese derecho a la ciudad? ¿Qué son esos puntos que se comprenden bajo esa denominación? Yo quisiera antes señalar un asunto que mencionó de paso Cecilia, y que me parece que es bueno que todos lo entendamos, porque es uno de los retos que tenemos. Todo el mundo habla con mucha frecuencia hoy de la sostenibilidad, del calentamiento global, pero a menudo los ciudadanos olvidan qué implicaciones tiene eso para nosotros. Y cuando yo hablo ahorita de derechos y de deberes, tiene que ver con que cada que yo enciendo un equipo electrónico o eléctrico, cada que yo abro un grifo, cada que yo consumo recursos, yo estoy generando unos impactos sobre el hábitat y unas demandas sobre el hábitat que superan de lejos el espacio donde yo realmente vivo. Por lo tanto, esa idea que estamos mencionando de los territorios remotos, de los ámbitos rurales, de las áreas donde se producen los bienes y servicios ambientales de que depende nuestra existencia, tenemos que asumirlo como una corresponsabilidad, y ahí viene también lo de los derechos y los deberes. Y un asunto que es muy crítico es que una ciudad como la nuestra, por ejemplo, este Valle de Aburrá, es un consumidor neto de servicios que no produce en su interior. Nosotros consumimos más de un 99.9% de recursos de bienes y servicios ambientales, de los cuales depende nuestra vida, pero que no se producen aquí. Entonces, pero no somos conscientes de ello. Entonces claro. Hay que ser conciencia sobre eso, por eso quería mencionarlo, y me parece que cuando hablamos del hábitat hay que construir también esa conciencia y esa corresponsabilidad. Y el hábitat toca un asunto más trascendental que las políticas o las jurisdicciones político-administrativas. Entonces, por ejemplo, nuestra ciudad no es Medellín. Nuestra ciudad es un sistema complejo, que es un territorio que abarca prácticamente todo el Valle de Aburrá, la conurbación, me imagino. E incluso que tiene interdependencias con las regiones inmediatas. Eso por un lado. Y cuando dabas el paso al otro concepto, ¿cuál era? Era el de... El de derecho a la ciudad, es decir, ¿qué comprende? ¿Cómo lo podríamos...? Entonces, el derecho a la ciudad es que, claro, si nosotros compartimos un espacio, compartimos un territorio y tenemos unas condiciones, digamos, de civilización que nos implican, uno supone que el derecho a la ciudad quiere decir que tenemos un derecho a unas condiciones básicas o compartidas de bienestar en el espacio, que son el derecho al espacio público, el derecho a la movilización urbana, el derecho a la vivienda, el derecho a un hábitat en términos de medio ambiente, y digamos el derecho a que todos honremos por encima de los intereses particulares la construcción de un entorno, digamos, donde podamos convivir en equilibrio con los demás y con la naturaleza y el entorno. Claro, y toda esa manera de convivir, de relacionarnos, también se va transformando según esas dinámicas de las que hablaba Cecilia un rato. Antes, vamos a ir a una pausa, pero los quiero dejar pensando en una pregunta, y es, hemos asistido todos quienes habitamos Medellín a una transformación en los últimos años. ¿Cómo esa transformación de la ciudad, inclusive desde lo físico, también ha llevado a que cambien esas condiciones de hábitat? Pero se las dejo pensando porque vamos a una pausa y ya regresamos. Volvemos a Ciudad Campus y los había dejado a nuestros invitados con una pregunta, y era cómo esas condiciones de ciudad, de hábitat, han cambiado con la evidente transformación que hemos visto en los últimos años, principalmente en Medellín. ¿Cómo se ha reformado ese concepto y cómo se ha reformado todo el tema de hábitat? Sí, estábamos hablando de eso que hace que podamos hablar del derecho a la ciudad, y el tema de las transformaciones urbanas es algo que pensamos nosotros, es uno de esos puntos de desencuentro aún entre un pensamiento académico y entre quienes son los constructores de ciudad también. Todos somos constructores de ciudad, el que habita, el que viene del campo por diversas condiciones, voluntarias o involuntarias, es un hacedor de ciudad, pero me refiero de pronto a que entre la academia y el sector público o los inmobiliarios, el sector inmobiliario, ha habido como una cierta diferencia sobre algunas fuertes transformaciones de ciudad.
por ejemplo, para poder otorgar espacios públicos de mayor calidad para todos o para proyectos de infraestructura de transporte, etcétera. Esas familias impactadas vienen a ocupar otras condiciones de habitabilidad, viviendas y condiciones de habitabilidad, pero el tejido social se ha perdido. Hay, por ejemplo, en términos de justicia espacial y de derecho a la ciudad y derecho a una vivienda digna, se está trabajando, pero creo que es importante revisar esa dificultad por las familias que terminan siendo desplazadas de un lugar en el que venían generando una construcción de hábitat y que coincidencialmente y lamentablemente en muchos casos son familias que ya vienen de un proceso de desterritorialización. De las dificultades que todos conocemos. En este país, por ejemplo. Pero ¿cómo se está atendiendo entonces eso, Jorge, desde la autoridad? Nosotros entendemos que, digamos, que la ciudad es un asunto muy complejo y que, como decía Cecilia en sus planteamientos anteriores, no se puede simplificar o llevar a un asunto que desconozca la realidad de lo que es la ciudad. La ciudad es fundamentalmente una construcción social y humana y creo que lo que ha sido importante y transformador de esta sociedad es que como colectivo fuimos capaces de acordar una cantidad digamos, de agendas de largo plazo y construir juntos una serie de acuerdos sobre asuntos fundamentales para la convivencia y el desarrollo positivo en el hábitat, que es lo que hicimos desde los años 90, cuando esta ciudad entró en una inviabilidad colectiva muy grande, no solo por el fenómeno de la violencia y el narcotráfico, sino por asuntos de crisis económica, una tremenda inequidad, una profunda exclusión, unos fragmentos urbanos y sociales muy grandes, que hicieron pues que esto realmente fuera una sociedad casi sin caminos para tener un hábitat posible. Y lo que hicimos primero es eso, construir esos acuerdos. Ahora, ¿qué viene a ser entonces los avances en infraestructuras, en equipamientos urbanos, en dotaciones? Pues la capacidad que hemos tenido como sociedad de, desde una cultura colectiva y una cultura del hábitat, desarrollar instrumentos de planificación, de gestión, de políticas públicas, mecanismos de inversión, digamos, acuerdos ciudadanos sobre cómo hacer una ciudad. ¿Qué es el reto que tenemos? Que nosotros seamos capaces de seguir utilizando las herramientas que da la infraestructura, la arquitectura, el urbanismo, pero no para hacer edificios, cables, trenes, infraestructuras, sino para hacer una ciudad donde podamos compartir el hábitat en condiciones de dignidad y de calidad de vida a todos, pero eso se logra con infraestructuras también, con acciones de planificación también, con intervenciones físico-espaciales, pero lo que no podemos perder de vista es, si nosotros no priorizamos la vida de la gente, y es lo que hemos llamado la ciudad para la vida y que está planteado. Y todos esos cambios que hemos estado viendo y que han hecho de Medellín también. Eso es lo que hace a Medellín ejemplar. Una ciudad atractiva. Y es que también hemos sido capaces de construir la equidad, la inclusión como prioridad. Ahora, nos faltan años, pero también yo quisiera llamar la atención de que es un momento también para compartir un poco entre todos el suceso positivo que es esta ciudad hoy, porque es que el problema no es lo que nos falta, sino lo que hemos superado. Exacto, yo creo que ahí estamos entrando en otro tema que definitivamente es atractivo y que ha hecho que a Medellín se le defina como un modelo de ciudad. ¿Cuáles han sido esas características que, bueno, también terminan afectando otras condiciones del hábitat, pero que han hecho de Medellín una ciudad atractiva y que de una u otra forma se ponga como modelo? ¿Cuáles son a mí las me gustaría señalar en este escenario particular un asunto que es muy trascendental porque la gente no es consciente de eso. Ajá. Que esta ciudad tenga una facultad de ingeniería de esta universidad con más de 140 años no es un asunto menor, pero que además tenga una facultad de arquitectura que está cumpliendo 60 años, pero que tiene más historia desde la facultad de Minas. Pero aquí hay otras facultades de arquitectura en la ciudad, pero además hay otras escuelas de ciencias sociales, de ciencias humanas, preguntándose de derecho, por ese fenómeno de ingenierías. Esta es una ciudad que tiene una rica e importante trayectoria, a pesar de ser una ciudad, digamos, menor en el mundo, de pensamiento urbano y de planificación. Y eso nos ha formado en una cultura que hoy es un patrimonio de la ciudad. Y lo otro es que pues yo sí creo que la gravedad de la situación que vivimos forzó y generó condiciones de acuerdos colectivos que difícilmente habríamos logrado sin la gravedad de la crisis. Entonces, yo esos dos factores los quería mencionar, y es el patrimonio que significa las escuelas, las universidades de esta sociedad, por un lado como una masa crítica de conocimiento aplicado al fenómeno urbano,
y por el otro lado la capacidad que tuvimos, forzados por la crisis, de construir acuerdos para avanzar en esta idea de construir un hábitat posible. Cecilia, pero también al principio que hablábamos de un derecho a la ciudad que está hecho no solamente de lo que yo me merezco, o sea, lo que para mí es el derecho, sino también los deberes. Creo que hace falta construir muchas cosas, si bien hay muchas propuestas y hay hablando muchas de movilidad, dinámicas, temas de movilidad. y que es uno de los temas, por ejemplo, de construcción de ciudad y de derecho, en la manera como nos movemos y nos movilizamos en la ciudad. Creo que no le hemos puesto el cascabel al gato en el tema del transporte particular, del transporte privado. Si Medellín se enorgullece de estar generando un sistema compuesto por varios subsistemas en asuntos de transporte, y nos parece tan novedoso y tan innovativo, porque quienes se transportan, como en algunos otros países, conozco en particular el caso de Holanda, sencillamente en tu casa no tiene por qué haber 3 vehículos, que porque son 2 miembros de la familia o 3 y cada uno un vehículo, pero además que para evitar el pico y placa, por ejemplo, son cosas como insólitas y que demuestran por qué, a pesar de que Medellín es una ciudad reconocida por su innovación y su capacidad en estos temas, sigue como nos lo planteaba el director Joan Clos, el director de UN Habitat hasta hace poco y aún en medio del Foro Urbano Mundial, la triste estadística de que Medellín sigue estando en uno de los niveles de inequidad más fuertes del planeta, la ciudad más inequitativa a escala latinoamericana. Claro, eso es una demostración, lo pongo como ejemplo en el sentido de ser también corresponsables en ese tema y, por ejemplo, en el tema del consumismo y el desconocimiento de algo que ha estado muy en nosotros como cultura paisa, y es que tenemos mucho de todo. Por ejemplo, el hecho de que tengamos mucha agua, de que estemos asentados en un territorio antioqueño que es productor de agua y de energía, hace que seamos despilfarradores en ese tema. Claro, en el tema del consumismo, y está ligado a muchas cosas, pero precisamente por eso hay que pensar soluciones de ciudad. Vamos a dar paso, vamos a conocer una de esas ideas que se gestan en esta ciudad. Vamos a conocer una de esas ideas y ya regresamos con esta conversación. A través de varias de sus facultades, la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, ha participado en el proceso de recuperación y transformación de algunas zonas del barrio Moravia, considerado referente urbano de la ciudad. Este barrio, de aproximadamente 42 hectáreas, está ubicado en la Comuna 4 de Medellín, en el norte de la ciudad. Es habitado por unas 45.000 personas, agrupadas en 13.000 familias y distribuidas en 7.000 viviendas. Desde hace varias décadas, las facultades de Arquitectura, Ciencias Humanas y Económicas, Minas, Ciencias y Ciencias Agrarias han adelantado estudios de diagnóstico, censos poblacionales, estudios geotécnicos y ambientales del sector y los han puesto al servicio de las diferentes administraciones locales, la comunidad académica y los habitantes del sector. Una de las cosas que quisiéramos levantar respecto a todo ese diagnóstico de reasentamiento y vivienda en altura desde 2006 es una de las cosas más importantes que uno ve en este tipo de comunidades, y es la manera como se sostienen económicamente todas esas redes económicas, que en principio se diría cómo llegan a este sector, porque muchos son de empleo informal, o son de trabajos por días, o simplemente son venteros ambulantes. En este momento, con esto de vivienda en altura, se está viendo un proceso muy interesante, en el sentido de que todos esos usos se están generando en altura. Entonces usted encuentra una pastelería, una jabonería, una sastrería, unos juegos de maquinitas en un apartamento en el 401, en el 202, en el 305. Dentro del aporte interdisciplinar, la UN ha realizado la medición de diferentes condiciones del morro para su recuperación como cerro tutelar de la ciudad y el acompañamiento en el reasentamiento de los habitantes tradicionales de este lugar a otras zonas de la ciudad. Aquí de una vez ya se ve el cambio, porque le está diciendo el señor que me está entregando de que ya aquí tenemos agua, que abajo pues llegaba de 9 a 5 de la mañana y ya no teníamos más agua, ya tenemos el agüita, los servicios debidamente conectados. O sea, me quedo corto en palabras porque es que estoy muy emocionado, estoy muy contento de verdad de haber llegado acá.
De esta manera, el conocimiento generado por la UN se retribuye a uno de sus barrios vecinos, como contribución al mejoramiento de las condiciones de vida y habitabilidad de sus habitantes. Ideas como esta que acabamos de ver son las que han puesto a Medellín en boca de todos y que han hecho que nos ganemos reconocimientos como la ciudad innovadora y que hayan llegado acá a eventos como el Foro Urbano Mundial. ¿Eso qué significó para la ciudad? ¿Por qué llega eso aquí y cómo lo afrontamos cuando llegó? Esta fue la 7ª versión del Foro Urbano Mundial organizado por UN Habitat y nos parecía necesario rescatar algunos temas y precisamente coincidimos en que era necesario conversar más sobre el tema del derecho a la ciudad, la capacidad de los pobladores para poder salir de ciertas crisis, problemas que son comunes en todas las ciudades latinoamericanas, pero también en algunas de las ciudades del sur del mundo, incluyendo Asia, África, o en situaciones de inequidad que también se presentan en ciudades europeas y norteamericanas. Ahí coincidimos todos en que si UN Habitat estaba llamando al tema equidad en el desarrollo y Ciudades para la Vida, que fue un agregado que la ciudad de Medellín puso y que es muy valioso, nos permitió una discusión y nos permitió llegar a unas conclusiones muy fuertes respecto a esa inequidad que sigue presente en familias que no superan condiciones básicas de pobreza y en condiciones o situaciones que siguen en estudio y para las que no encontramos soluciones. Por ejemplo, nos referimos a hábitats y a territorios en condiciones de olvido, en condiciones de desencuentro con la realidad, digamos, por el crecimiento. En el tema de desarrollo nos referimos, por ejemplo, al proceso de gentrificación o elitización por causa no solamente de la voracidad del mercado, sino también de las mismas acciones oficiales como las que ahorita hablamos en la transformación de las ciudades, o nos referimos a problemas como la guerra que sigue presente y lamentablemente en el caso colombiano, a pesar de que más de 50 experiencias exitosas de superación del conflicto por la vía de la negociación, en Colombia sigue siendo apenas un escenario que hoy en día es la pugna política y lo sabemos en la actual candidatura, nada menos que para la presidencia de la República del país, está dividido entre deseable ese escenario o el contrario, y fueron temas que aparecieron. Nos preparamos entonces para seguir aportando desde la academia a esos temas aún no resueltos, poco nombrados en la misma agencia de las Naciones Unidas, la Agencia de Hábitat de las Naciones Unidas. Pero que tienen que estar en la agenda. Que tienen que estar en la agenda y que la vamos a seguir trabajando estos 2 años hacia Hábitat 3. Ahí creo que más que desencuentros hubo coincidencias entre los distintos actores que estuvieron allí presentes en el Foro Urbano Mundial, pero que es necesario nombrarlos con mayor fuerza. ¿Qué pasa? Es decir, estamos hablando ya pasamos por la definición, pasamos por las condiciones, inclusive por las dificultades que estamos atravesando, pero entonces, ¿qué perspectivas nos dejan ver esas dificultades y esas condiciones que tenemos? ¿Hacia dónde estamos apuntando las soluciones? Yo quisiera que Jorge nos empezara un poco a contar desde lo que está haciendo el gobierno, hacia dónde, cuál es la vía de las soluciones para esas dificultades de las que habla Cecilia. Pero retomo lo que planteó Cecilia y la pregunta anterior, y es: equidad en el desarrollo y Ciudades para la Vida es un homenaje a Medellín. Y lo que hicimos, o lo que hizo realmente el alcalde de Medellín con apoyo del gobierno nacional al conseguir la sede del Foro Urbano Mundial, fue, entre muchas, fueron 2 agendas muy importantes. Una, construir un escenario, el mejor escenario que imaginamos, para hacerle un homenaje a la sociedad de Medellín. Porque aquí lo que se planteó a través del concepto de equidad en el desarrollo, Ciudades para la Vida, fue una lectura del proceso urbano, particularmente en los últimos 25, 30 años de esta sociedad. Reconocer que aquí ha habido una apuesta muy fuerte, colectiva, por la equidad en el territorio y por construir escenarios donde la ciudad realmente sea un espacio de vida. Hemos luchado no solo en el sentido literal de la vida, sino en el sentido más integral de la vida, entendiendo la ciudad como un hábitat, lleno de derechos y de deberes para todos.
y hemos logrado demostrar que sí es posible, actuando conjuntamente con políticas públicas, con presupuestos, con decisiones, con participación ciudadana, con fortalecimiento de la democracia local, con responsabilidad ciudadana, por ejemplo, en el pago de impuestos y de tributos, con creaciones de sistemas generar todas las condiciones. Crear condiciones de planeación participativa, instrumentos legislativos, investigación, es decir, esta es una sociedad que ha activado una manera de abordar el fenómeno urbano que es un reto común en casi todas las sociedades del mundo y que muy pocas sociedades pueden mostrar lo positivo que ha logrado Medellín. Entonces, cuando nuestra gente se pregunta y le dicen, no, pero oiga, es que la ciudad más innovadora del mundo, no, es que aquí no inventamos satélites ni mandamos cohetes a Marte. No, innovación son pero muchas aquí cosas. sí hemos sido capaces de superar escenarios, conflicto, inviabilidad colectiva muy grandes. Entonces, ¿qué estamos haciendo? En el foro nos hicimos un espacio de celebración y de autorreconocimiento, pero ahí hicimos una cosa que no tiene antecedentes en ninguno de los foros urbanos mundiales. Fue, por un lado, la convocatoria ciudadana en la cual la universidad fue clave, pero también creamos un concepto que llamamos Ciudades para la Vida, que lo insertamos en la discusión global a partir del concepto de la equidad. Si el mundo no aborda con seriedad el problema de la equidad, aquí no hay futuro. Y Medellín lo planteó. La Carta Medellín, Ciudades para la Vida, es un aporte de esta ciudad para empezar un diálogo, no para cerrarlo. Y en eso estamos trabajando. No, y como dinámico que es el concepto, el diálogo no se puede cerrar en ningún momento. Bueno, sobre todo que Medellín empezó a perder ese escenario de diálogo y de construcción conjunta que tuvimos por muchos años, porque llegamos a un momento en el que parecía que todo estaba resuelto. Pero las preguntas están, las brechas están, los retos están y la necesidad de continuar persistentemente buscando las soluciones está. Y hay que seguir con ellas. Y hay que seguir. Tristemente se nos acaba el tiempo por hoy, estos el tiempo programas es muy corto en se televisión. van volando. Estos 24 minuticos se nos fueron. Yo quiero agradecer a Cecilia, Jorge, por haber estado en el programa. Muchas gracias. Ojalá podamos tener otra oportunidad de conversar. Por el momento nos despedimos. Nos vemos en una semana con otro tema en Ciudad Campus. Hasta luego.